Zasses? Haec bene est, habe. Grazie a Stibiago, domine. Cave gradum, decimi. Video, ventus odie lenis est. Et odor ficorum, amo. Popea sempre plena. Uvae recentes, state, domini. Domici unam qua esso. Ecce, dolcissima est, devinea mea. Vera sit, quanti poma ista? Denario dimidio, pretium bonum. Emit luci, rubet, Uvas recentes habeo, domine. Gustare vis? Valeant, quam dulce sunt. Quantum pretium? 3 asses pro hoc fasciculo. Accipe, da etiam pauca ficorum. Statim. Salve, Mark. Salve Marcus, bona tempestas odie. Salve Livia, mercatus plenus est. Vides nuvas illas? Recentissimai sunt, de Monte Vesuvio eri alatae. Quantum? Duabus assibus, pondere probabis. Sume Marcus. Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a Contando Historias. Hoy tenemos con nosotros a una historiadora, que además es arqueóloga y que ha profundizado en su investigación sobre la Edad Antigua, concretamente con dos personajes que me parecen apasionantes, que son la hija y la nieta del emperador Augusto, las dos Julias, Julia la mayor y Julia la menor, que es como las conocemos por la historiografía y por las novelas. Ella ha escrito una novela histórica, de la que luego nos hablará al final de esta charla que vamos a mantener, porque lo que nos interesa al principio es que nos cuente un poco cómo esas dos mujeres, a pesar de que sabemos y conocemos que el papel de la mujer en el Imperio Romano, porque ya podemos hablar de imperio, era completamente secundario, cómo estas dos mujeres tuvieron sin duda alguna un papel relevante en la historia de Roma. Ella además ha querido enfocar esa historia no solamente desde el punto de vista, vamos a decir, convencional, sino que ha profundizado mucho más, como nos va a contar. Ella nació en Francia, nació en Toulouse, aunque de padres gallegos, y vino a estudiar ya a Galicia, a Santiago de Compostela, en la universidad de esa ciudad, para licenciarse en Historia y posteriormente hizo estudios de doctorado, y ella nos va a contar, porque su tesis doctoral pues, tiene pinta de haber sido muy interesante, al menos la investigación que hizo para llegar a esa tesis. La tengo aquí en la nevera y la vamos a sacar para poder hablar de las dos Julias del Imperio Romano, de esa Roma de la que algunos dicen que venimos, porque algunos dicen todavía, sostienen que somos romanos y otros dicen que no. También le vamos a preguntar sobre eso. Así que, ¿cómo estás, Sandra? ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad, aquí estamos. Muchas gracias por invitarme aquí, poder hablar un rato. Mira, solo una precisión, sí. Hice una tesina, no una tesis doctoral. Pero sí, terminé los cursos de doctorado, hice una tesina, no, porque lo entendí. Sí, bueno, pues yo he puesto como que era un estudio de doctorado porque aunque no finalizaste la tesis, sí que hiciste el proceso de investigación, que al final cuenta muchísimo, por supuesto. ¿Y tus estudios de investigación, o sea, tu investigación en ese periodo, sobre qué fue? Sobre la función de la esclavitud en el noroeste peninsular, visto a través, principalmente, la fuente principal era a través de la epigrafía, ¿no? Entonces relacionaba inscripciones con yacimientos arqueológicos y bueno. Claro, porque ella ha investigado además físicamente sobre el terreno, en Galicia, imagino que habrás investigado en los petroglifos y todas estas cosas de las que, al menos la provincia de Pontevedra, que conozco bastante bien, está repleta, ¿no? Pues que excavé en petroglifos, excavé en dólmenes, pero bueno, después excavé muchísimo en arqueología urbana, pues aquí en la ciudad de Vigo, por ejemplo, en las salinas romanas de Vigo, por ejemplo, necrópolis romana y bueno, todo tipo de yacimientos, la verdad. Al ser arqueología de gestión es un poco lo que toque, ¿no? Sí, porque yo recuerdo haber estado en Vigo, además, en un centro de interpretación y de una villa romana, creo recordar, o sea que todavía quedan bastantes vestigios, ¿no? A pesar de que... La villa romana de Toralla estuviste. Sí, efectivamente, sí. La villa romana de Toralla, sí. Con un centro de investigación muy, muy interesante. Excavé de estudiante. Excavaste. Sí. Es una labor tremenda, ¿no? Porque, a ver, yo en mi profesión
me he dedicado mucho tiempo a trabajar con el detector, y tanto con detectores de metales como con detectores con otras tecnologías, y luego me tocaba limpiar con mucho cuidado lo que encontraba. Lo que encontraba muchas veces eran, por supuesto, pistas falsas, pero tenía que limpiar con mucho cuidado, con brocha, hacer un tratamiento, y me imagino que ese es la misma labor que hacéis vosotros. Yo te estoy hablando de bombas y artefactos explosivos, pero que al final es lo mismo, quiero decir, es el mismo procedimiento, ¿no? Muy metódico, muy paso a paso, teniendo mucho cuidado, centímetro a centímetro, para no dejarte nada, ¿no? Es metódico, sí, pero cambia la metodología según la época a la que te acercas, ¿no? Y también el tipo de yacimiento. Quiero decir, aquí nosotros en arqueología puedes hacer y aplicar metodología arqueológica desde lo que es un control de obra, y en este caso excava una pala mecánica y tú sigues utilizando metodología arqueológica, a lo que es, pues normalmente hay muchos mitos alrededor de la arqueología y muchas veces se piensa que el arqueólogo está siempre con la brochita, ¿no? Pues no, muchas veces el arqueólogo está con un pico y una pala. Y principalmente es la metodología que se emplea en casi todos los periodos, ¿no? Menos cuando ya te acercas a yacimientos prehistóricos y entras en lo que son niveles prehistóricos o bueno, cuando ya estás en cosas frágiles, entonces ya se va con más cuidado, ¿no? Con paletín primero y luego con brochita en ese caso. En todo caso, lo que se va excavando es por estratos. A veces puedes tener estratos que van desde tener 2 metros a estratos que son finísimos de apenas unos centímetros, ¿no? Entonces, bueno, pues dependiendo de eso vas a variar la metodología también. Claro, imagino que no es lo mismo buscar un incisivo que buscar un muro. Claro, exactamente. O que estés simplemente ahí en una obra y estás ahí mirando, ellos obran y tú estás mirando si sale algo, ¿no? Claro, eso es otra función que tenemos los arqueólogos. Quiero decir, a veces salen en las noticias, aparece la muralla en la ciudad, tal. Bueno, pues es porque normalmente hay un arqueólogo que está ahí a pie de obra y en el proceso del control pues se encuentra la muralla, ¿no? Y a partir de ahí se hace algún tipo de intervención arqueológica. Sí. Antes de empezar y de irnos de lleno al tema, te voy a hacer una pregunta por mera curiosidad, que me imagino que es una curiosidad que compartimos muchos. Sobre todo por el tema este de las obras, ¿no? Porque cuando has hablado con alguien que se dedica a la construcción, muchas veces, sobre todo cuando trabajan en ciudades que tienen todavía muchos restos arqueológicos, y España me imagino que es un país que estará repleto de estas cosas, ¿no? Y siempre te dicen, como tengas mala suerte y aparezca no sé qué, te paran la obra, y no te da la sensación de que puede que se pierdan ciertos vestigios por interés, a lo mejor, del empresario que está llevando a cabo la obra y por miedo a que ésta se pare. Hombre, normalmente tendría que, cuando es así, tiene que haber un arqueólogo a pie de obra. Quiero decir, normalmente no aparecen los restos porque los de la obra lo notifiquen. No, aparece porque esos restos están, en principio hay un área de cautela, ¿no? Hay diferentes áreas de cautelas en las diferentes ciudades. Entonces, como está en área de cautela, tienes que hacer algún tipo de intervención arqueológica. Normalmente, en este caso, en las obras, pues son seguimientos, es decir, lo que comentaba antes, un arqueólogo que está a pie de obra y que sigue las remociones que se están haciendo, como la pala pues va excavando y así. Y entonces, en caso de que se detecte algún resto, normalmente el arqueólogo lo que tiene que hacer es notificarlo a patrimonio, ¿no? Desde cada una de sus comunidades tiene que notificarlo a patrimonio. Entonces, bueno, en principio, si se cumple, todo el mundo cumple con su papel, y yo, la gente que conozco, cumple con su papel, pues no se tienen que perder los restos arqueológicos, ¿no? Porque el arqueólogo cumple con su función y, además, normalmente también recibes a menudo visitas, de tanto, por ejemplo, en Vigo, tenemos arqueólogo municipal también. Recibes visitas también del arqueólogo de la Xunta, en este caso yo hablo de Galicia, que es mi caso, el arqueólogo de la Xunta está encargado del expediente y del arqueólogo municipal. Hay un control por parte de las instituciones públicas, además de un arqueólogo a pie de obra. Muy interesante. Y la investigación sobre la esclavitud en la época romana en el noroeste de España. ¿Y qué encontraste o qué pudiste averiguar, ¿no?, de esa investigación? Bueno, en esta investigación, básicamente,
yo creo que lo que fue la principal conclusión es verificar una tesis que hay, a mí me parece bastante interesante, que es que la romanización en el noroeste peninsular no se da tanto como a través de las ciudades, sino a través de los aglomerados secundarios. Entonces, eso, con la distribución de espigrafía de esclavos en el noroeste peninsular aparecía de pleno, como se iban apareciendo en esos aglomerados secundarios, ¿no? Esas inscripciones. Yo creo que, porque por lo demás eran datos que vendrían a corroborar lo que pasaba en el resto del imperio, ¿no? Entiendo que, además, la esclavitud para el imperio era algo fundamental, ¿no? Era casi el centro de gravedad de cómo funcionaba Roma, se derivaba o se acomodaba con toda la cantidad de esclavos que llegaban a la ciudad o a las zonas ya más romanizadas del resto del imperio, ¿no? Cuando hablamos de lo que es Roma, hablamos de una historia muy larga, claro. No es lo mismo la forma en que tenían modos de explotación en Roma en época monárquica y que a lo largo de la República y luego durante el Imperio. Entonces, lo que me planteas es sobre todo, pues a partir de las guerras púnicas, ya empieza a llegar Roma con su expansión, cuando ya empieza a dominar realmente el Mediterráneo, es cuando el sistema, bueno, pues cuando la esclavitud cada vez va cobrando más importancia para lo que es Roma. De todas formas, lo que es la esclavitud no es algo propio de Roma, es algo propio de los pueblos de la antigüedad. Quiero decir, no es solo una costumbre romana, sino una costumbre general en los pueblos de la antigüedad. Sí, de todo el mundo que podía tenía esclavos, ¿no? Exacto. Vamos a irnos ya a las dos Julias, y a mí me gustaría saber que para hacer una novela histórica o escribir una novela histórica o escribir un ensayo histórico hay una serie de diferencias y matizaciones, ¿no? En este caso, ¿cómo te adentraste en la investigación sobre las dos Julias? ¿Qué fuentes empleaste? ¿Qué fuentes utilizaste? Bueno, en este caso lo que pasa es que, claro, al ser historiador tienes la ventaja de que tú sí sabes, bueno, pues, sabes cómo abordar las fuentes desde un espíritu un poco crítico y todo eso. Entonces, bueno, pues te acercas a lo que son primero fuentes antiguas, ¿no? Para leer directamente qué hay sobre este tema, y luego pues sobre autores que han escrito sobre este tema, ¿no? Diferentes artículos. Aquí sobre todo he tenido que tirar de artículos, ¿no? De muchos artículos sobre este tema desde los años 70 hasta la actualidad, que a partir de lo que es el año 2005 en adelante, pues empieza a crecer lo que es la producción sobre este tema, ¿no? Y entonces lo que hay es, sobre todo, es interesante porque cambia un poco la visión sobre ambas Julias, además, la visión tradicional que se tiene sobre ellas, ¿no? Es interesante en ese punto. Y por eso quise llevar un poco lo que es la academia a la novela, ¿no? Para que esos puntos diferentes, esas tesis diferentes, lleguen a la gente y que pueda percibirse de otra forma. Bueno, vamos a hablar de las dos Julias. Ya vamos a entrar en Marina, porque el padre y el abuelo de ellas fue el primer emperador de Roma. No podemos llamar a Julio César emperador. Julio César fue un dictador, pero no se atribuyó ese nombre, ¿no? Y sí que lo hizo ya Octavio, que luego se transformó en Augusto, ¿no? En esa Roma de Augusto, que además fue muy duradera, bastante prolongada en el tiempo, porque tuvo, bueno, pues el tiempo del imperio de Augusto fue de varias décadas. ¿Qué papel tenía la mujer? Bueno, era sobre todo una arma política, ¿no? Una forma de tejer alianzas. En el caso vamos a ir sobre todo hablando ahora de lo que es Julia la Mayor, la hija de Augusto, tuvo un poco la desgracia de ser hija única, no tuvo más hermanos, no tuvo ni hermanos ni hermanas. Entonces su papel pasa a ser muy importante para Augusto. Primero ya, pues hay que entender que ella nace en el 39 antes de Cristo, ¿no? Y en esta época aún estamos en plenas guerras civiles, ¿no? Entonces, ya a los 2 años,
la prometen con uno de los hijos de Marco Antonio, cuando tenía 2 años solo. Evidentemente no se cierra ese matrimonio, luego pasa lo que pasa luego Julia se convierte en una forma de, cuando ya se asienta el régimen augusteo, una forma de señalar quién es un poco el heredero de Augusto, ¿no? De Octaviano y luego Augusto. Entonces, primero la casa con su sobrino, Marcelo, y luego con Agripa, su general, ¿no? Su gran legado, y finalmente pues la acaba casando con Tiberio, ¿no? Según van sucediéndose y bueno, muriendo en ambos casos. Sí, porque Agripa, a ver, los que nos hemos acercado a este periodo solamente leyendo historiografía, que no tenemos grandes conocimientos académicos, porque yo soy de contemporánea y muy de contemporánea, pero siempre digo que Agripa era la cabeza táctica de Augusto y era el que de verdad ganaba las batallas, ¿no? Entonces su papel era muy importante en el imperio de la época de Augusto. ¿Por qué no casó o por qué crees que esa alianza con Agripa no terminó de fructificar? Bueno, termina de fructificar en el sentido de que lo incorpora a su familia. Está claro que entre Augusto, bueno, Octaviano primero y Augusto después, va cambiando de nombre según nos refiramos a él en diferentes épocas, ¿no? Hay una gran confianza. Augusto dependía totalmente de él desde el punto de vista militar, ¿no? Fue el gran genio militar para él y confiaba plenamente en él. Muchas veces Augusto se quedaba en Roma y salía Agripa a las provincias, a Oriente, y se intercambiaban. En otros momentos salía Augusto a Oriente y se quedaba Agripa en Roma. Eso denota una gran confianza. Dicen que Mecenas le llegó a decir a Augusto que o convertía a Agripa en su yerno o lo mataba, ¿no? Entonces, pues que por eso, tras morir Marcelo, hay que decir que Julia se queda viuda apenas con unos 16, 17 años, ya se queda viuda por primera vez, pues es cuando lo casa con Agripa. Agripa, que tengamos en cuenta, tiene la edad de su padre para Julia, ¿no? Es un hombre ya hecho y derecho que pasa con los 40 años y era algo bastante común. Casar a jovencitas, en este caso ella llega ya en su segundo matrimonio, pero hablamos normalmente de chicas de 13, 14 años que se casan con hombres maduros de unos 40 años, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a Julia la Menor, por ejemplo? Claro, además el caso de Julia la Mayor, se casa con Agripa tan pronto, ya viene de un segundo matrimonio, lo cual tampoco era muy normal, porque normal es que las mujeres también después de varios partos también fallecieran, ¿no? Porque era rara la que llegaba a la vejez. Bueno, en este caso ella tiene sus 5 hijos, es prolífica, tiene 5 hijos con Agripa, ¿no? Y bueno, las leyes augusteas de matrimonio fomentaban la natalidad, y tenían una ventaja para las mujeres, que a partir del tercer hijo, de alguna forma se ganaban el derecho a convertirse en entes jurídicos, se ganaban el derecho a tener posesiones por sí mismas, ¿no? Y a salir de la tutela de un hombre, ya sea el padre o el marido. A Julia no le dieron esa elección, a pesar de haber tenido 5 hijos, por lo tanto, pasar ese número de 3, no le dieron la opción a no volver a casarse tras enviudar de Agripa. Hicieron que se casara con Tiberio, a pesar de eso, ¿no? Y sí, lo que comentabas, también es cierto que había grandes problemas, tenías muchas posibilidades de morir, ¿no? En el parto, no era como ahora, está claro. Pero bueno, Julia en ese sentido tuvo suerte, ¿no? Las dos, tanto la mayor como la menor, son figuras históricas muy relevantes, pero ¿cómo las ha tratado la historiografía? Porque quizá tú aportas ahora, en este libro, una visión un tanto diferente de ellas, ¿no? La historiografía tradicional se basa, bueno, primero hay que tener en cuenta que la historiografía tradicional se apegaba mucho más a lo que es la fuente, ¿no? Y la tomaba de una forma mucho más literal, ¿no? Sobre todo en el siglo XIX. Entonces, en las fuentes hay que tener en cuenta, y eso es algo que va apareciendo con los años,
un aspecto más crítico, porque hay que mirar, y creo que es bastante lógico, quién escribió las fuentes, con qué objetivo. En este caso, las fuentes beben directamente de lo que es el discurso augusteo. Hay que tener en cuenta que Augusto, una de sus mayores virtudes es que fue muy buena a la hora de escribir la historia y fue muy buena en cuanto a propaganda. Entonces, el discurso de Augusto se impuso de forma muy clara en lo que son las fuentes que nos han llegado. Y, claro, nosotros sabemos de ellas a través del régimen que las condenaron. Entonces, evidentemente los historiadores durante muchos años lo tomaron de forma literal, pues la forma literal es que muchas fuentes nos cuentan que eran unas adúlteras y muy ligeras de cascos, que en el caso de Julia se acostó con media Roma en el foro, tras coronar a la estatua de Marcias, que eso es un hecho bastante llamativo, y que bueno, por ello las condenaron, ¿no? Pero bueno, ya desde la antigüedad, Tácito, que por ejemplo siempre fue un poco más crítico con Augusto, ya nos marca que sobre Julia la Mayor fue condenada por encima de lo que marcaban las leyes de Augusto. Y es que Julia, en realidad, se supone que Augusto aprobó unas leyes sobre el matrimonio, unas leyes que hacían salir lo que es el adulterio del ámbito privado, del juicio de lo que es la familia, y lo convertía en algo que se juzgaba a nivel público, ¿no? Lo que pasó con Julia es que no cumplió con sus leyes, no hubo ningún juicio, se la condenó directamente a ella y a los demás implicados. Luego, si empezamos a mirar los nombres de los implicados, también llama la atención, ¿no? Tenemos ahí a nombres de grandes familias y por eso la historiografía, a partir de los años 70 principalmente, pues se planteó que quizás había algo más. Además, Plinio también nos cuenta que la posibilidad de que Julia hubiera sido condenada por un intento de parricidio, incluso. O sea, que ya desde la antigüedad hay algunas pistas, ya hay algunas cosas que hacen que los historiadores intentaran tirar del hilo. Bueno, tiene mucha razón con lo del siglo XIX y además también la costumbre que tenían de, si un periodo en concreto no tiene fuentes, me lo invento, ¿no? Que es muy típico, sí. Por ejemplo, en la historiografía militar. En la historiografía no, te hablo ya de quien ha hecho historia directamente, a quien ha estado investigando. En el siglo XIX hay auténticas inventadas de todos los espacios donde no tenían fuentes. Y bueno, además aquí hay un juicio a veces un poco, muy de la época, muy misógino a veces. Bueno, ya hablamos un poquito más adelante, pero cuando uno se acerca, por ejemplo, a Gregorio Marañón, se notan unas opiniones muy marcadas respecto a las mujeres, que también beben de las fuentes antiguas, pero en este caso se puede tener compasión, por ejemplo, con Tiberio puede tener cierto espíritu crítico con las fuentes, pero con Julia no, se apega ahí y bueno, y Livia también. Que va con la época, no se puede juzgar, ¿no? A quien, pensar que misóginos hemos sido todos. Sí, no. Me refiero a la hora de... No, estoy de acuerdo contigo. Evidentemente, cada uno bebe de su periodo. Quiero decir, nosotros, a la hora de hacer historia, hay que intentar ser lo más asépticos posible. Quiero decir, yo puedo valorarlo así, pero otra cosa es que, quiero decir, lo transmitas en una investigación histórica. Eso son cuestiones totalmente diferentes. ¿Sí? Tienes toda la razón, de hecho. Claro, hablando de mujeres y de ese sesgo que probablemente tenían los historiadores, sobre todo del siglo XIX, y que se ha tenido prácticamente hasta los años 90 o 2000, ¿no? Donde han surgido investigaciones que han focalizado más en el género y que han dado otra visión de las mujeres en los diferentes periodos, surge la figura de Livia, ¿no? Que a mí me parece muy llamativa. Yo recuerdo a Livia en Yo Claudio, por poner un ejemplo, que yo me chupé la serie entera, 2 veces además, y ese papel frívolo de mujer mala, ¿no? De esa mujer casi vampiresa que siempre está manipulando a todo el mundo y que utiliza las peores artes y que era de verdad como
la que gobernaba en la sombra, ¿no? ¿Cuánto hay de cierto en ese papel de Libia? Bueno, este papel de Libia, hay que decirlo, debemos mucho a lo que nos transmitieron ya desde la antigüedad, ¿no? En particular Tácito. Hay que tener en cuenta que la mujer en la antigüedad, ya para los griegos, pues es visto como un ser que está un poco, pues como desprovista de la posibilidad y capacidad de la moderación, ¿no? Y en este caso se transmite esa falta de posibilidad de ser moderadas, como sí lo pueden ser los hombres, se transmite en diferentes cuestiones. Las mujeres pues siempre van a tener algún tipo de problema, por ejemplo, demasiada ambición. Eso es lo que se le achaca a Livia, por ejemplo. O ser lujuriosas. Eso es lo que luego finalmente se ataca a ambas Julias a través de la lujuria, ¿no? Es esa falta de moderación. Esa falta de moderación nos lo transmite en particular Tácito en el caso de Livia, que antes comentaba que podía llegar a ser un poco más crítico respecto a Augusto, si lo comparamos a otras fuentes, pero en lo que es a Livia, pues es el que nos pinta esa Livia manipuladora y envenenadora, principalmente, de la que bebe directamente el Yo Claudio de Robert Graves, ¿no? Después, evidentemente, los historiadores, igual que comentaba con las Julias, han hecho un interesante trabajo con respecto a Livia, y bueno, es que al final a Livia se le acusa de asesinatos sin verdadero motivo, ¿no? Porque se le acusa por ejemplo, Cayo César. Cayo César está en Armenia y los partos pues le lanzan una flecha y queda herido, ¿no? Herido que a la sazón se infecta todo y acaba muriendo. O sea, estamos diciendo que Livia provocó que un parto le lanzara una flecha a Cayo César. Es bastante rebuscado. Es bastante rebuscado. Los historiadores no son tan favorables a esas tesis de ver la mano de Livia detrás. O también se le acusa de asesinar a Augusto, ¿no? De decir que si había envenenado los higos. Vamos a ver, estuvo viviendo con él muchísimos años. ¿Por qué? Ya tiene a su hijo desde hace más de 15 años asentado y ya como heredero de Augusto. ¿Por qué lo va a asesinar en ese punto? ¿Por qué no se lo carga antes? Si realmente pues, tenía un espíritu vengativo por la muerte de su padre y demás. No tiene mucho sentido realmente de lo que se le acusa, ¿no? Y bueno, muchos historiadores no hay un móvil y no hay sentido. Entonces muchos historiadores pues han trabajado sobre ello e intentando desmontarlo, claro. A menudo se idealiza el reinado de Augusto como una era de gran prosperidad en Roma, ¿no? Esto es algo que tú contemplas, pero recuerdas, por otra parte, que había hambrunas, epidemias, o sea, que no era, todo oro lo que relucía. La verdad que es una época bastante interesante porque nosotros, Augusto, a través de su propaganda, que es lo que comentaba antes, pues intentó transmitirnos una idea de edad de oro, ¿no? Y es lo que nos ha llegado. Nosotros cuando pensamos en la época de Augusto, pues pensamos en una época de prosperidad principalmente. Y sabemos, por ejemplo, que Augusto ya en el 23, por ejemplo, antes de Cristo, pues estuvo a punto de morir de una epidemia. Una enfermedad que luego, de la que posteriormente muere Marcelo unos meses después, era la misma. Otra muerte de la que acusaron a Livia, por cierto. Y hay más epidemias y problemas a lo largo de lo que es la época la época del reinado de Augusto, ¿no? A mí me parece bastante interesante todo lo que es la época que ronda el año 4 o 5. El año 5, por ejemplo, esto todos nos lo cuenta con bastante detalle de un caso. En el año 5 se da primero un eclipse. Entonces, bueno, la gente teme ya. Y luego detrás empiezan a haber terremotos e inundaciones, ¿no? Al haber terremotos e inundaciones, detrás empieza a haber epidemias. Hay epidemias y además de eso empieza a desatarse lo que es hambruna. Esa hambruna se desata además que en esa época empieza a haber lo que es, vuelve a haber piratería. De hecho, hacen algunas expediciones a lo que es el norte de África y en la zona
de Córcega, todo por ahí, porque hay piratería. Y a eso también hay que unir inestabilidad política, porque claro, pues la gente, si hay epidemias, se muere y tienen hambre, y por encima aumentan los precios, hay inflación de precios, pues falta comida, pues la gente está descontenta, ¿no? Entonces, pues es una época bastante movida. De hecho, es en ese momento en que Augusto crea todo el tema de los vigiles, ¿no? Se habla de incendios en Roma, pero no solo son incendios, digamos, naturales, sino que también es una época de muchas revueltas. De hecho, también en esa época se da lo que es una revuelta en Iliria, que no es tan conocida, pero que Augusto llega a decir en el Senado que pueden estar los enemigos de Roma en 10 días en Roma. Quiero decir, se ha temido realmente en esa revuelta. En ese momento, estamos en el año 6, se han llegado a masacrar tropas en Iliria y faltaban tropas y tuvieron que hacer levas. Levas entre la población. La gente no estaba contenta ya y por encima hacen levas. Y resulta que faltaba dinero. Entonces, también en ese momento, pues se dan lo que son revueltas dentro de lo que son las legiones y tienen que hacer impuestos, ¿no? Y hacía 150 años que los romanos no pagaban impuestos en lo que es Roma, ciudad. Entonces, toda esta situación, más además una reforma electoral que permitía a Augusto tener un mayor control sobre los candidatos al consulado, todo esto hizo que hubiera un tremendo caldo de cultivo, ¿no? Se llega a ver incluso lo que es un estado de excepción en aquel momento. Vamos, es una cosa que todos pensamos que es una época muy calmada, muy tranquila y bueno, no es oro todo lo que reluce, ¿no? ¿Qué era el juego de ladrones? El juego de ladrones es una especie de juego de mesa, una especie de mezcla entre nuestras damas y el ajedrez. Hay muchos artículos sobre el tema y todo el mundo intenta adivinar las reglas del juego de ladrones, pero realmente no se tiene muy claro cómo se jugaba. Se sabe que era un juego de estrategia bastante interesante. Bueno, vamos a hablar ya de Julia la Mayor. Cuéntanos un poco, porque muchos de nosotros tampoco tenemos grandes conocimientos sobre ella, ¿no? Más allá de que estuvo con Agripa, que tuvo varios hijos, y de qué se la acusa, aparte de lo de la lujuria, para que profundicemos un poco más y nos lo cuentes, ¿no? Esa acusación que acaba con ella pues detenida, ¿no? Pues esa acusación se dice que ella estuvo, se dio a tener relaciones sexuales pues en el foro con media Roma delante de la tribuna de oradores, ¿no? Ante la estatua de Marcias. Marcias es curioso esta cuestión porque al final Marcias era la figura de un sileno que para muchos es un símbolo para la plebe era un símbolo de libertad. Y además esa figura pues se supone que ella y algunos hombres la habrían coronado. Entonces las fuentes dejan caer eso, pero es evidente, parece que si le hicieron este gesto es que había algo más detrás, ¿no? Además, pues eso, lo que comentaba antes, estamos hablando de nombres importantes dentro de lo que es Roma. Estamos hablando de Sempronio Graco, estamos hablando de Apio Claudio, estamos hablando de grandes familias, ¿no? Julia es una persona, pues ella, a través de su madre, ella es hija también que Augusto estuvo casado 3 veces y ella es hija de Escribonia, que Escribonia era la sobrina la sobrina de Pompeyo, era la sobrina de Pompeyo. Entonces, pues a través de Escribonia conocía a
a ciertos círculos de personas que no siempre estaban a favor del régimen augusteo. Eso plantean algunos historiadores. Entonces, aquí lo que se cree es que probablemente estemos ante una conjura contra Augusto. Plinio llega a hablar de parricidio, pero muchos hablan de intentos de cambios de paradigma. Es curioso porque entre los diferentes personajes implicados, uno solo fue condenado o invitado a suicidarse, ¿no? Y es el hijo de Marco Antonio. El hijo de Marco Antonio, que es Julio Antonio, que había crecido dentro de la casa de Augusto, ¿no? Porque lo había acogido Octavia, la hermana de Augusto, ¿no? Y ese hombre, pues algunos autores pues sí creen que con este en particular podría ser que Julia hubiera tenido una relación. De todas formas, se le acusó de tener relación con absolutamente todos, incluso con un tal Publio Cornelio Escipión, que era probablemente su medio hermano, ¿no? Que también era hijo de Escribonia. Entonces, pues llegamos a acusaciones que no tienen mucho sentido en este aspecto, ¿no? Bueno, en este caso es sobre todo lo que intentó hacer, ¿no? Porque lo que intentó hacer, si sobre todo estamos hablando de que estaba unida con Julio Antonio, el enemigo jurado de su padre, no creo que a su padre le hiciera mucha gracia que intentara algún tipo de cambio en el paradigma de poderes metiendo al hijo de Antonio de por medio, ¿no? Entonces, pues después de algo así se puede entender su condena y se puede entender que quizás sea menos vergonzoso para él un simple adulterio que intentar tapar, que su propia hija intentara conspirar contra él, ¿no? Sí, que una traición, claro. Sí, sí. Claro, y exactamente. Entonces tú, la idea del parricidio, más o menos, aunque sea indirectamente, la mantienes, ¿no? Yo, lo de Plinio, el parricidio, y la mayoría de los historiadores, por lo que he leído, es más bien un intento de cambio de paradigma, no matar a Augusto, sino intentar, pues, por ejemplo, cambiar lo que son los tutores de Cayo Lucio César, lo que son los hijos de Julia, y que se habían convertido en nietos de Augusto, por lo tanto, y que se habían convertido en sus hijos adoptivos, ¿no? Después de la muerte de Marcelo y de Agripa. Entonces, pues convertirse en lo que son los tutores y tener un papel preponderante dentro del régimen augusteo, ¿no? Y también mejorar también el papel de las familias más tradicionales. Esa es otra de las tesis alrededor de Julia, ¿no? Que los antiguos optimates hubieran tenido interés en recuperar poder, ¿no? Entonces, desaparece Julia la mayor y nos vamos con Julia la menor, ¿no? La nieta del emperador. Julia la menor nace en el 19 a.C., ¿no? Pero todo lo que viene a ser un poco lo que ocurre alrededor de ella ocurre a partir del año 5, 6, 4, 5, 6, ¿no? Hay que tener en cuenta primero que Julia la mayor fue exiliada a una isla, ¿no? Y los autores clásicos nos dicen que 5 años, eso ocurre en el 2 a.C., que 5 años después de haber sido condenada, fue trasladada a la ciudad de Regio, al sur de Italia. Augusto no era favorable a su traslado, ¿no? Pero nos situamos probablemente en el año 4, cuando muere Cayo César, y entonces, pues en ese momento se dicen las fuentes que Augusto decía que hasta que no prendieran fuego a lo que es el Tíber, no traería de vuelta a Julia, y que al parecer lo hicieron, ¿no? Entonces, pues eso hablan algunos autores de posibles revueltas que permitieron su vuelta y que podría ir de la mano en esa época, al morir Cayo César, con el nombramiento también de lo que es, en ese momento se eligen nuevos hijos adoptivos de Augusto. Uno es Tiberio. Tiberio adopta a su vez a Germánico, pero después
hay otra rama, esa es la rama Claudia, los herederos, los descendientes de Livia, pero a la vez también se elige a Póstumo, que vendría a ser el único hombre que queda en la rama Julia, que es el hermano de Julia la Menor, ¿no? En ese año 4. Entonces, a partir de ese momento es cuando yo marcaría el inicio de lo que son las acciones que son parte de lo que es la conjura de Julia la Menor, a través también de lo que es su marido, Lucio Emilio Paulo, ¿no? Que tiene un papel muy importante. Pero bueno, eso estamos ya hablando de que después de haber sido adoptado Póstumo, en lo que es el año, todo el contexto que acabo que he descrito antes, sobre el año 6, 7, se cree que hubo una serie de revueltas y en esas revueltas se llegaron a distribuir, nos cuenta Dion Casio, una serie de pasquines, de octavillas con discursos que iban en contra de Augusto, ¿no? Entonces, en toda esta cuestión, el Senado hizo una investigación para ver quién estaba en el origen de todo eso. El hombre al que pillaron con todo era un tal Plaucio Rufo o Publio Rufo, luego autores dicen que era Publio Plaucio Rufo. Bueno, pues este señor lo pillaron con todo, con las autoridades, pero dijeron, pues este no tendría la capacidad de levantar todo esto, ¿no? Tenía que haber un cerebro detrás. Entonces, por eso hicieron lo que es la investigación del Senado. Y hacen la investigación y al poco, justo, pues cae lo que es el marido de Julia la Menor, Lucio Emilio Paulo, ¿no? Se da una coincidencia temporal, sin que sea oficial que se le condena, se da una coincidencia temporal que en ese momento es cuando lo exilian. Y es en ese mismo momento en que apartan a Póstumo también. Lo mandan para Sorrento, ¿no? Primero. Bueno, cuando escribes una novela, o escribes un libro de historia, pero una novela histórica, por supuesto, con mucha más razón, uno se acaba identificando con los personajes, ¿no? Sobre todo con los personajes que son el hilo conductor de la historia. ¿Te has llegado a identificar tanto con Julia la Mayor? ¿O realmente pudiste mantenerte más o menos aséptica a la hora de ir creando, y creando con criterio histórico, por supuesto? En este caso, Julia la Mayor es un personaje que no aparece directamente en la novela, bueno, en un momento al final, pero... Perdón, con Julia la Menor, perdón. Sí, entonces, sí, lo que sería la voz cantante en este caso, bueno, es una novela escrita de forma coral, ¿no? Porque como es un tema que al final hay tantos puntos de vista, sí, y hay diferentes hipótesis, me pareció muy interesante jugar con lo que es tener diferentes voces, ¿no? Entonces, lo bueno de esto es que cada uno puede aportar, cada personaje es víctima de su propia subjetividad, ¿no? Entonces, la gente tiene su propia percepción sobre cada uno de los hechos, que a veces es diferente de un personaje al otro, o pues también la gente puede mentir. Entonces, me gustó, mi idea fue un poco jugar con esos diferentes personajes. Y luego sí hay una voz más cantante dentro de todas, que es la de Julia la Menor, la de Julila, ¿no? Porque la llamé así para diferenciarla un poquito más fácilmente de su madre. Y sí, bueno, la verdad es que si tendría que decir si hay un personaje que me identifique más, es con ella, ¿no? Porque, de hecho, al crear tantas voces diferentes, la única la que escribí, digamos, con mi propio estilo real es la voz de Julila. Los demás personajes tuve que buscarle algún giro para que no sea mi propia voz, ¿no? Claro, porque te basas en voces, en diferentes formatos, ¿no? En cartas, en discursos. O sea que realmente no hay efectivamente un hilo, no hay una voz. Yo, por ejemplo, escribí una novela histórica y recuerdo que elegía un personaje, el único personaje de ficción de verdad que había en la novela, y hacía de periodista y era el que contaba la historia, ¿no? Para hacerlo en primera persona, que me parecía más fácil, quizá, en este caso, Julila es el personaje que aparece de forma más recurrente. Quiero decir, tenemos diferentes voces, pero hay un personaje que aparece de forma más recurrente y es ella. Y de alguna forma es la que
lleva el hilo narrativo, que el hilo narrativo básicamente es ella investigando los hechos alrededor de la condena de su madre, ¿no? Porque ella tenía 17 años cuando fue condenada su madre, era una persona ya adulta y casada, pero bueno, lo que plantea en la novela es que a lo mejor pues, se tragó todo lo que le dijeron, ¿no? Y que buscó la salida más fácil, que era creer. Bueno, uno de los puntos fuertes, evidentemente, al tratarse de una arqueóloga, es la descripción tan precisa que se hace de las telas, de las cerámicas, ¿no? O sea, ahí te has podido crecer e incorporarlo a la novela para darle más credibilidad, ¿no? A mí me gusta, lo que pasa es que primero me gustan los buenos personajes y las buenas tramas, porque estamos hablando de novela ante todo, entonces que fluya, ¿no? Tampoco me gusta ahogar a la gente en una descripción o en grandes descripciones a lo Tolkien, ¿no? Pues me gusta pero sí que me gusta que una vez que me pongo a describir sea correcto, ¿no? No voy a poner una sigilata africana del siglo IV en manos de un personaje del siglo I. No tendría sentido si lo sabes de antemano, ¿no? Lo mismo pasa con los frescos, pues evidentemente vas a buscar poner los frescos de la época correcta y si tienes los reales, mejor. A lo mejor es un poquito como lo que comentaba antes con los artículos para investigar y sobre el tema, puedes tener a lo mejor un poquito más de facilidad para acceder a la forma correcta de la cerámica correcta o el fresco adecuado, ¿no? Por cuestión de conocimiento. Bueno, pero eso le da mucho criterio, porque yo he leído alguna novela histórica donde de verdad dices, bueno, dices que es histórica porque se supone que se está produciendo, o sea, la trama se desarrolla en una época en concreto, pero todo te lo inventas hasta el punto de saltar saltarte siglos en algún detalle. Y yo recuerdo, por ejemplo... Dime. No, un pequeño detalle absurdo, porque mi novela se situaba en 1909, entonces recuerdo que uno de los fotógrafos famosísimos que iba acompañando al periodista que narraba, era José Luis de María Campúa, se le apodaba, era un hombre muy conocido, y este señor, las únicas fotos que se conservan tenía el pelo como engominado, ¿no? Entonces, claro, yo describí el pelo y tal, y me dio por pensar, la gomina o la laca existiría en 1909, ¿no? Y claro, porque tienes que ir a detalles que normalmente no tienes que buscar. Y efectivamente, era 1914. Luego descubrí que empleaba una serie de aceites para fijarse el pelo. Parece una chorrada, pero si uno quiere tener criterio, y a mí es que me saca de mis casillas cuando se sale uno del criterio. Pero es que sí. Acabas buscando detalles que en tu vida pensaste que ibas a buscar. Yo qué sé, yo ya me he hecho una chuleta me compré así un libro que se llama The Roman Furniture y así sobre muebles y luego había un capítulo sobre maderas que me apasionó porque no me hubiera planteado antes de qué maderas estaban hechas las puertas. Ya me hice una chuleta para pues ir variando las maderas de lujo, las maderas que son más para los pobres, para tener la madera adecuada, ¿no? Que son cosas que... Pero eso tiene muchísima riqueza, porque uno de los problemas que tenemos, y sobre todo en esa época, es que casi todo el conocimiento que tenemos nos viene del cine, porque nadie ha ido a leer las fuentes primarias, ¿no? Aunque la gente los cita, pero muchas veces buscan la cita en internet. Yo recuerdo Suetonio, ¿no? Creo que es uno de ellos, que me puse a leer, uno es Suetonio, el otro no recuerdo cuál es, para escribir algún artículo de divulgación sobre Julio César, sobre la mujer de Julio César. Y entonces me puse a ver los dos que habían hablado sobre el incidente este, ¿no? Y realmente cuando Julio César se divorcia, ¿no? Decide divorciarse. Y realmente te das cuenta y bueno, tampoco es mucho lo que aparece aquí, pero la gente no ha ido ni siquiera a esas fuentes para percatarse además de, a veces narran episodios muy concretos, como cuando está en Cádiz y dice, tengo 30 años y no he hecho nada y tal, ¿no? Cosas que, bueno, es un poco, no sé, porque llegar hasta ese nivel de detalle me parece un poco exagerado. Pero la mayoría de nosotros sabemos de Roma lo que sale en Yo Claudio, lo que sale en la serie Roma, que es una serie del año 2004 o 2005, que a mí me gustó muchísimo. Lo que sale en Gladiador. Pero luego
hay grandes fallos históricos. Lo mismo con Gladiator, Gladiator, tanto la 1 como la 2. Quiero decir, Sí. es eso. Al final, lo que es a nivel histórico, Roma, por ejemplo, a mí me parece muy chula a nivel visual. Creo que visualmente ahí lo han trabajado muy bien, la imagen de Roma en general, evidentemente, pero sí que a nivel histórico hay, Bueno, y tiene hay detalles. algunos desfases importantes con la realidad. Mi personaje es que no tienen nada. El personaje de Atia, por ejemplo, la madre de Augusto, ¿no? El joven Octavio, no tiene nada que ver con la Atia real. No. Se han comido Ahí- al padre adoptivo y demás. Hay un montón de Ahí han cosas. puesto además una manipuladora tremenda, ¿no? Mujer fatal, que Sí. utiliza sus artes de mujer. ¿No ves? A pesar de que es en el 2000 y pico, y sin embargo se replican muchos de los vicios que se tenían en contar la historia, por ejemplo, de Libia, ¿no? Porque más o menos reproduce ese tipo de mujer, ¿no? De mujer que utiliza las artes para poder colocar a sus hijos o ella misma, etc. Y bebe directamente de la propaganda augustea cuando nos presenta el Marco Antonio que está fornicando junto a un árbol mientras están sus tropas esperando ahí borracho. Comiendo la manzana, sí. Ese nos lo presenta como un hombre poco sofisticado, ¿no? Y en realidad Sí. Marco Antonio es un hombre que se crió, se fue bastante joven, se fue a Grecia, ¿no? A estudiar. Era un hombre, un gran orador, por ejemplo, un militar y gran orador. Quiero decir, eso es directamente del discurso de la propaganda augusteo que nos quiso presentar a Marco Antonio como un borracho, falta de sofisticación, ¿no? Al final... Bueno, lo mismo pasa con Vercingetorix y los galos, ¿no? Que aparecen también como un gran... pues beben probablemente de la historia de las Galias, evidentemente, porque tampoco tenemos otras fuentes, ¿no? Para decir, en Francia, de hecho, todavía en la historiografía nacionalista francesa, con esa historia romántica que se hace en el 19, como pasa también con la historia que genera el nacionalismo español, el nacionalismo francés, el nacionalismo catalán, incluso el nacionalismo gallego, en la mitificación del pasado como justificación y reforzamiento del sentimiento de pertenencia, ¿no? Y aparece una historia de los galos con Vercingetorix, una especie de rey de Francia y cosas así. Sí, el gran caudillo de Francia, Vercingetorix, claro. Y bueno, cuando eras niño allá en Francia, pues eso, estudiabas todo aquello de nuestros antepasados los galos, ¿no? Era un discurso, bueno, muy jacobino, ¿no? donde nos unían a todos a través de ese pasado común, en este caso Vercingetorix, ¿no? Lo que planteabas. Claro, de hecho, solamente tienes que ver los tebeos de Asterix para ver que eso sobrevive, ¿no? O sea, que realmente Asterix no deja de ser, que me encantan, por cierto, pero no dejan de ser, me encantan, me parecen una maravilla, pero no dejan de ser un poco esa historia romantizada de los franceses, ¿no? Bueno, esa es la que se transmitía en el colegio, y si la batalla de Gergovia y Alesia, al final era lo que estudiabas cuando eras niño, ¿no? Cuando en realidad la principal fuente es Julio César, que estoy seguro que lo mitificó para él mismo engrandecerse diciendo, mira quién es derrotado, ¿no? No era un pobre jefe tribal que reunió a 4 tribus y ya está, que probablemente sería lo cierto. Y además, en Francia, además, que con el tema del nacionalismo francés, que fue más exitoso que el español, de hecho en España sobrevivieron los nacionalismos centrífugos, en Francia prácticamente, igual que pasa en Italia, que son estados muy centralistas, a pesar de que Italia y Francia tienen muchísimas lenguas, pero esas lenguas están mucho más marginadas que está el catalán, el gallego o el euskera, por ejemplo. Bueno, de hecho muchas veces no se les da el estatus de lengua, se les llama patois, ni se le llaman lengua, una lengua como el occitano, ¿no? Cuando Francia fue lengua de Oil y lengua de Or. O el bretón. Yo me crié en Francia y no estudié nada de occitano, no siendo Toulouse, de la capital de Occitania, no estudié una palabra de Occitania, aunque hay palabras que fluyen y que están dentro del lenguaje, no sé. Ahora se estudia un poco más, pero no mucho. Mira el bretón, mira el corso, en fin, Francia tiene más lenguas que España. Bueno, el euskera, el catalán, porque también se hablan en algunas zonas. En Italia el napolitano lo hablan 10 millones de personas y ni siquiera tiene estatus de lengua, a pesar de que tú escuchas a un napolitano y no entiendes nada. O sea, es decir, es un idioma totalmente distinto, ¿no?
me parece súper interesante. Esto de súper no me gusta mucho decirlo, pero bueno, se me ha escapado, así que lo voy a mantener. Me parece muy interesante toda esta faceta de la novela, de poder adentrarnos con ese rigor de los detalles, porque los detalles son importantes y yo creo que son los que marcan la diferencia de la credibilidad de una novela. Porque yo cuando voy a una novela histórica, bueno, yo si tengo que ser honesto, ya leo pocas novelas, ¿no? Porque tengo una edad, mucha gente dice, no sé si era Josep Pla el que decía que a partir de los 40 ya no se pueden leer novelas, solo hay que leer ensayos históricos, ¿no? Pero sí que la novela histórica aporta mucho porque además entretiene. No es solamente... Uno de los problemas que tiene la academia, y yo creo que lo hemos hablado más veces, es que aburre. Porque una manera bonita de aprender la historia es entreteniéndote con la historia. Viendo cosas reales, de antepasados reales, y que nos llaman la atención, nos despiertan la curiosidad. No hay nada más que ver a un americano que se pasea por Europa y cada vez que ve algo que tiene más de 200 años, ¿no? Pues les resulta súper curioso porque no tienen eso en su país, ¿no? Entonces, cuando la historia se cuenta en la academia, está muy bien para el entorno académico y ya está. Pero claro, luego hay que divulgar. Y yo creo que es uno de los fallos que tiene la academia, que no han sido capaces de divulgar y que a veces alguien está tratando de... Cuando tú dejas un espacio, eso lo dicen también los militares, ¿no? Si tú dejas un espacio y no cuentas lo que pasa, va a haber otro que te lo va a llenar. Y otro que probablemente tiene menos conocimientos que tú, pero que va a llenar ese espacio y a veces lo hará con criterio y a veces con ningún criterio. Pero como no tiene a nadie que rivalice con él, es el que domina el espacio. Y en historia está pasando un poco eso, ¿no? Sobre todo en la historia antigua, en la historia medieval, evidentemente los que hablamos de historia contemporánea, la historia contemporánea está mucho más accesible. Si tenemos un problema en la historia contemporánea son la cantidad de fuentes a las que puedes acceder. Y más ahora que está casi todo digitalizado o mucho digitalizado. Y puedes ir a los archivos digitales y puedes estudiar en otros idiomas y ya no tienes la barrera, aunque solo hables inglés, pero ahora puedes ir a una fuente alemana y tienes la inteligencia artificial que te va a ayudar a traducirla. Luego es mucho más fácil investigar. Pero yo me quedo pasmado cuando alguien está estudiando a los visigodos, o no a los visigodos, por ejemplo, el reino de Asturias, ¿no? Que la historiografía conoce como reino de Asturias, y tienen 2 códices, 3 piedras, una iglesia y 2 dibujos, y dicen, no, porque esto fue así. Joder, macho, qué nivel qué capacidad de interpretación, ¿no? Y eso pasa un poco a los que estudiáis también sobre Roma, o de Roma hay muchas más fuentes. Bueno, de Roma tenemos las fuentes, lo que son las fuentes clásicas, pero también tenemos lo que es la epigrafía, ¿no? Que nos da al final un testimonio bastante interesante de lo que es más la gente común y lo que es la vida cotidiana también. Y tenemos lo que es la arqueología. Al final también tenemos toda esa serie de restos que nos hablan tanto de su cultura material, de cómo comían, de cómo vivían, cómo dormían, de cómo enterraban a sus muertos. Tenemos formas de acercarnos a los diferentes estratos de la sociedad gracias a eso, ¿no? Porque hasta nos podemos acercar a estas élites. Pues hablamos, por ejemplo, en la novela sale un palacio que tenemos los frescos en el Museo Máximo Aletermo, que se cree que fue una de las casas de Agripa, que podría haber decorado Julia, por ejemplo. Pero nos podemos acercar también a un tema tan básico como es pues, una casa de una taberna, ¿no? Podemos ver cómo era la vida, cómo la gente iba a un bar a comer algo y a beber algo, ¿no? Tenemos múltiples posibilidades gracias a eso, ¿no? Claro, y por otro lado, tienes que combatir contra el cine, contra las series de televisión y contra los documentales de estos de Antena, ¿cómo se llama el canal el canal Historia, que habla de los aliens. De los aliens, sí, ese canal es tremendo, ¿eh? Cómo se puede, o sea, es la decadencia absoluta. Empezó poniendo algún documental serio y lo de ahora ya es tremendo. Bueno, ya dejé de verlo, evidentemente, porque yo hace mucho tiempo que no lo veo. Mucho, sí, pero lo último que había visto era... Sí. Aliens, Hitler y los aliens, comprar cosas. Y luego ya los programas de
del que vende antigüedades y vende un disco de los Beatles de los años 70, ¿no? Bueno, pues además de eso, como digo, hay que competir contra las películas, contra el cine, que el cine es muy, muy poderoso. Sobre todo el cine hasta hace muy poquito prácticamente era la forma a la que muchos jóvenes se acercaban a la historia, ¿no? Sobre todo a partes de la historia donde no se profundiza tanto, como es el caso del Imperio Romano, porque al final en España, aunque se estudia en bachillerato, después ya normalmente el que tiene estudios superiores no accede a la historia y ¿dónde va a aprender historia? Pues es lo más fácil es ponerse una especie de documental, creo que era en Netflix, que ponía un Julio César rubio con ojos azules, el pelo largo, no sé si te acuerdas de ese, que ese sí que fue... No, ese no lo vi. Bueno, pues era un documental sobre la vida de Julio César. Terrible. O sea, no he visto una cosa igual en mi vida. Terrible. Terrible. Porque además todos eran anglosajones. No anglosajones, eran, yo creo que casi de raza germana. O sea totalmente... Estaba hecho por norteamericanos, por supuesto, pero muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Bueno, eso es como la imagen esa de Jesús rubio con ojos azules, ¿no? Al final también, claro. También Sí, es sí. lo típico de que nos presentan en los documentales, ¿no? Jesús de Nazaret, por ejemplo, que es una de las películas que dura 3 horas. Sí. Además la fotografía, recuerdo que es simplemente medio perfil y se le ve el ojo azul, ¿no? Cuando probablemente era pues era alguien que vivía en esa zona del mundo, pues sería como nosotros, o más moreno tal vez. En fin, hay muy pocas posibilidades de que evidentemente tuviéramos ojos azules o fuera rubia, ¿no? O sea, claro que puede pasar, pero no es lo normal, ni está eso documentado. Un poco todo lo que sea bueno, al final los actores durante mucho tiempo ha predominado que fueran ese tipo de el blanco estadounidense medio, que era el perfil, digamos, aceptable, ¿no? Sí. Muy bien, pues Sandra... iba a decirte simplemente con Roma tenemos que lidiar sobre todo con esa imagen de blanco, ¿no? De esa Roma blanca, que en Gladiator se ve muy bien. Cuando llegan a Roma vemos toda esa Roma blanca, cuando es una Roma en realidad pues mucho más colorida, ¿no? Que al final aparecieron restos de pigmentos, tanto en las estatuas, que hay que imaginarlas más como nuestras estatuas de santos, por ejemplo, que están pintadas, pues cuando vemos el Pórtico de la Gloria, que también hay restos de pintura, pues hay que imaginarse una Roma más así, ¿no? Al final. Bueno, pasa cuando vas a la Catedral de León, ¿no? Y ves, hay uno de los pórticos que quedó en el interior y que está todavía, conservan todavía las pinturas, y es una maravilla. Porque claro, siempre te imaginas a las estatuas en ese color de la piedra, y realmente cuando lo ves pintado cambia muchísimo, evidentemente. Sí, yo volví es que hablo del Pórtico de la Gloria porque volví por primera vez la semana pasada, desde que lo restauraron. Y claro, tiene los pigmentos ahí, ahora está coloreado y se ve muy bonito, la verdad, está muy bien restaurado. Sí. Bueno, pues Sandra, como digo, ya ven que si quieren leer una novela sobre Roma con criterio, desde una línea distinta a la habitual, fuera de la visión del propio emperador, en este caso de Augusto, relacionado precisamente con su entorno familiar, aquel que trataba de reproducir en Yo Claudio, se trataba de reproducir en Yo Claudio, está muy bien para entretener, pero si quieren ver que los detalles de los muebles, de las cerámicas, poder vivir e integrarse en esa Roma antigua, en esa Roma de la primera parte del imperio, en esa Roma floreciente, a pesar de las pandemias y de las dificultades económicas que pudieran tener y las revueltas, que al fin y al cabo es lo que interpretamos como la época dorada del imperio hasta prácticamente que se inicia el siglo II después de Cristo, pues hay que ir a la novela de Las máscaras de Julia, ¿no? Que yo creo que, no sé por qué, a mí me la encontré por casualidad y por eso contacté con ella, con Sandra, porque me parece muy interesante. Luego resulta que casi éramos vecinos virtuales, porque yo ahora no estoy por allí, pero bueno, y hemos tenido la oportunidad de poder hablar de historia, de poder hablar de Roma, de poder hablar de arqueología, todo muy por encima, porque el que quiera profundizar tiene el libro, ¿no? ¿Y por qué tenemos que comprar esa novela?
Bueno, al final lo que dices tú, ¿no? Creo que has aportado bastantes argumentos sobre motivos para comprarla, ¿no? Y que además, pues a mí lo que me ha llegado, lo que me dicen los lectores es que les resulta muy entretenida, ¿no? Entonces, entre eso, que es entretenida y que, bueno, pues lo que comentabas, creo que es interesante, ¿no? Sí, porque cuando uno quiere aprender historia y entretenerse, no cabe duda que es la mejor manera, ¿no? Una buena novela histórica escrita por un historiador que tenga criterio histórico. Yo creo que con eso, y además con rigor, con eso tenemos mucho ganado, ¿no? No vamos a leer ahí grandes batallas probablemente, pero sí todas las intrigas de la corte, todas las intrigas que rodeaban a Augusto en esas familias que al final eran, ¿cuántas familias podemos estar hablando que regían Roma o que regieron Roma durante muchísimos años, ¿no? 20 familias quizá, sí, no llegarían. Sí. Sobre todo aquí nos quedamos sobre todo dentro del marco de la familia de Julio Claudio, ¿no? Y esa rama Julia, esa rama Claudia, los enfrentamientos también dentro de la propia familia, los intereses que pueden surgir dentro de una familia, que además son familias, entonces pues siempre complica las relaciones, ¿no? Bueno, todo eso puede ser bastante atractivo, ¿no? No caerá la breva y nadie te cogerá el guión, o sea, te cogerá la novela, era un guión para ser una muy buena película que esté asesorada por ti. Pero bueno, hasta entonces habrá que leer la novela. Así que, Sandra, yo como siempre me he entretenido muchísimo cuando hablo de estos temas, me gusta mucho la historia de Roma como aficionado, nada más. O sea, no pretendo, porque he confundido a Claudia la Mayor con la menor, me podían haber fusilado al amanecer, pero como me gusta mucho cada vez que hablo con alguno de vosotros que tenéis tanto criterio y que conocéis tan en profundidad esta época, me lo paso bomba. Y la verdad que estás más que invitada a regresar. Además tienes otra novela antes que esta, ¿no? ¿Cómo se titula la otra novela? Que también es de... La otra novela se llama El Rey de Nemi, sobre la figura de Calígula. Y es un poquito lo mismo que con las Julias, pero con la figura de Calígula, pues justamente pues intentando llevar ese trabajo de la academia a la novela, pues de que en este caso Calígula no es ese personaje absolutamente loco que nos pintan las fuentes, que en este caso fueron escritas por sus enemigos, ¿no? Entonces, pues la academia piensa que no era ese loco absoluto y en la novela lo que busca es humanizarlo, ¿no? Humanizarlo, pero bueno, humanizarlo no significa idealizar, significa hacer un discurso coherente. Yo creo que es que dibujaban, cuando querían hacerse un enemigo, dibujaban unas figuras tan sumamente grotescas que es que las han hecho poco creíbles, ¿no? Porque unos de verdad empiezas a ver cosas de Calígula y dices, es imposible que todo el mundo que le rodeaba pudiera consentir esto, ¿no? O sea, yo creo que se profundiza demasiado. Y que lo llorase, y que el pueblo lo llorase cuando fue asesinado. Claro. Quiero decir, la gente se cabreó cuando lo asesinaron. Entonces, eso es señal de que tan mal no iba la cosa, ¿no? Pues mira, me has despertado mucho la curiosidad, porque además la figura de Calígula está íntimamente relacionada con la locura absoluta en Roma, como Nerón, y es además una figura que ha creado hasta cine erótico, o sea, estamos a un nivel... Sí, sí. Además, una película de los años 70, que era una película muy erótica, pero que salían actores muy conocidos, o sea, que realmente fue una superproducción, o sea que... Bueno, pues muchísimas gracias, Sandra, por dedicarnos tu tiempo y por echar esta hora de charla que seguro que va a parecerles muy interesantes a todos los que han llegado hasta aquí y que, bueno, pues muchos de ellos seguro que se van a interesar por la novela. Pondré en la descripción, como hacemos siempre, algún enlace donde se pueda conseguir la novela, en la Casa del Libro, en Amazon o tal, que me perdonen los libreros, pero la única manera de que podemos hacerlo para no hacerlo desde aquí a través de alguna conexión con alguna tienda online. Si no, pues ya saben, las máscaras de Julia, de Sandra Parente, que pueden ustedes encontrar, pues ya lleva tiempo lleva hace tiempo un mes y algo, sí, a principios de octubre salió. Sí. Bueno, pues todavía estamos a tiempo para encontrarla en las librerías, probablemente. Y es de Despertaferro, Ediciones también. Bueno, además de la editorial Despertaferro, o sea que ¿qué más podemos pedir? Seguro que va a ser, porque ahí siempre
Se le supone a Despertaferro que tienen criterio de elegir lo que de verdad interesa cuando se habla desde el punto de vista histórico. Pues muchas gracias, Sandra. Gracias a ti. Y ustedes ya saben, muchas gracias por ver los vídeos, gracias por estar ahí, gracias por darle el me gusta y nos vemos en el siguiente. Gracias. ¿Habéis oído hablar ya de la nueva novela sobre la nieta del emperador? Dicen que ha causado revuelo en todo el foro. Yo la he visto en las manos de 3 juristas esta mañana. ¿Cómo se llama? No recuerdo el título. Hombre, suena a intriga. ¿Y lo es? Dicen que todo Roma habla de ella. Intrigas, venenos, amores escondidos y la nieta del divino Augusto en el centro, como si el destino le hubiera puesto 1000 máscaras. ¿Y cómo se llama esa obra que te tiene tan fascinado? ¿Habéis oído ya? Todo el atrio comenta una novela nueva. Dicen que retrata a la nieta del divino Augusto con un ingenio sorprendente. ¿Una novela? ¿Sobre Julia la Menor y cómo se llama? Las máscaras de Julia. Parece que Julia tenía más armas que nosotros. ¿Y las usaba mejor? Sigue leyendo. Qué audaz es esta Julia, ¿verdad? Como si respirara aquí mismo. Sí. Parece saber más de nosotros que nosotros mismos.